Bueno, esta mañana vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie, Entendiendo a Dios, en la cual estamos llegando a conocerle a Él tal como Él es. Y la semana pasada dije que la única razón por la cual tú y yo podemos entender y conocer a Dios es porque Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado o se ha revelado al hombre. Desde el principio Él ha hecho esto. Y bueno, la semana pasada vimos que es posible conocer a Dios en diferentes fases, por así decirlo, en capas, ¿no? Y el conocimiento progresivo de Dios empieza cuando nosotros descubrimos lo que se conocen como sus obras, sus milagros. Ese es un aspecto que mucha gente conoce y se quedan allí, pero no van más allá. Hay otros que en el conocimiento de Dios crecen y avanzan y luego llegan a conocer, a entender su conocimiento, su sabiduría, y luego finalmente llegan a lo más importante, que es su carácter, sus atributos, su naturaleza y sus virtudes. Entonces, el punto de arranque de nuestra vida espiritual es el nuevo nacimiento. Y es en el nuevo nacimiento donde nosotros empezamos progresivamente, paulatinamente, a entender y a conocer a Dios. Ya hemos visto de que es posible quedarse en un conocimiento superficial de Dios, pero nuestra meta es entenderlo a Él de una manera profunda. Ahora, vamos a hablar de un caso en particular, alguien que tuvo un encuentro con el Señor, y ese fue el apóstol Pablo. Cuando él era Saulo de Tarso y estaba en misión de perseguir a la iglesia, él tuvo una experiencia sobrenatural reveladora. El Señor Jesús se le apareció. Bueno, y él ingresó a la ciudad y luego experimentó el nuevo nacimiento, fue bautizado en el Espíritu Santo y él empezó un viaje en el cual comenzó a tener una serie de experiencias sucesivas en las cuales pudo entender más y más a Dios. Llegó a conocerlo más y más. Él pensaba que conocía a Dios. Como dije la semana pasada, o sea, Job tenía un conocimiento muy superficial de Dios, de oídas te había conocido. Entonces, Saulo de Tarso, como fariseo, como judío, él pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir a la iglesia, pero no lo conocía en realidad. Entonces, vemos que él comienza a crecer en el entendimiento y conocimiento de Dios, y más adelante, él escribe lo siguiente en Romanos, capítulo 11, los versículos 33 a 36. Él escribió lo siguiente después. Este es un momento en la vida de Pablo en la cual expresa esto. Está conmovido por su experiencia al entender y conocer a Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos viendo que su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces Pablo, en su desarrollo espiritual, llegó a capturar algo de la infinita profundidad de Dios. O sea, él creció en el entendimiento y conocimiento de Dios, y tú y yo hemos sido llamados a lo mismo. La Biblia dice en el libro de Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Ahora, ¿cómo es posible conocer a Dios? Si Dios es espíritu, tú no puedes llegar a conocer o a entender a Dios a través de tus sentidos, ni siquiera a través de tu mente. La única forma de poder conocer o entender a Dios es a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Hay dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento natural, el conocimiento sensorial que nos conecta con el mundo físico. Y también está el conocimiento revelacional que nos da a nosotros luz sobre el ámbito sobrenatural o espiritual invisible. O sea, hay dos tipos de conocimiento. Y Dios es espíritu y para conocerlo tiene que ser por la palabra y por el Espíritu Santo. Y si nosotros pasamos tiempo en comunión con Dios, con la palabra y con el Espíritu, vamos a profundizar mucho más en este proceso. Ahora, la semana pasada estaba hablándoles acerca de la iglesia de Corinto.
¿Cómo pueden catalogar ustedes a la iglesia de Corinto? ¿Era una iglesia carnal? ¿Era una iglesia bebé? Y si hubiese sido una iglesia grande, hubiésemos dicho que era una mega guardería espiritual, ¿no? O sea, pero la iglesia de Corinto era una iglesia que, a pesar de su estado y su condición espiritual, Pablo los motivó para crecer en su conocimiento de Dios. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 9 y 10, miren de qué cosa habla Pablo. O sea, él sabía dónde estaban, pero también sabía dónde podían estar. O sea, él era un hombre de visión. No se limitó a lo que estaba viendo, sino él se proyectó hacia aquello que estaba creyendo. 1 Corintios 2, 9 y 10, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y si tú lo amas, lo vas a buscar, vas a escudriñar su palabra, vas a pasar tiempo en oración. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina, lo escudriña, lo sondea todo, aún las profundidades de Dios. Es como capas. Hemos hablado de sus obras, sus milagros, hemos hablado acerca de su conocimiento, su sabiduría, pero hemos hablado acerca de su carácter, sus atributos, su naturaleza. Y aquí se nos habla de lo profundo de Dios. Eso es lo que podríamos llamar las cosas profundas de Dios. O sea, aún las cosas profundas de Dios están potencialmente a nuestro alcance por su palabra y espíritu. O sea, si Pablo no lo hubiese... Pablo lo menciona, la única razón por la cual Pablo menciona esto es que es posible que tú y yo conozcamos las profundidades de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo en mí obra y nos llevan hacia un conocimiento más profundo de Dios. De eso se trata. Dios es un Padre que se da a conocer. Él quiere que sus hijos lo conozcan. Él quiere que nosotros podamos compartir la experiencia maravillosa que es descubrirlo a Él. Es la persona más maravillosa del universo. Conocerlo es lo mejor que te puede pasar. Hoy día, quiero que entendamos a Dios en un aspecto particular. Eso tiene que ver con la forma en la cual Él se relaciona con el hombre, la manera en la cual Él se da a conocer al hombre para protegerlo, para bendecirlo y para hacerle bien. Y lo primero que quiero decir es lo siguiente. Todas las acciones de Dios para con el hombre están gobernadas por el amor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Todo lo que Dios es, lo es absolutamente. Así como hemos dicho que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, Dios es amor, es 100% amor y no hay ningún odio en Él. Él es 100% verdad, no hay ninguna mentira en Él. Entonces, todas las acciones de Dios son gobernadas por el amor. Él siempre obra en amor. Hay algo que me gusta mucho acerca de Dios, es que Él es estable, que Él es constante, que Él no cambia. En el libro de Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es un Dios cambiante, así como hay fases lunares, así como hay estaciones que cambian durante todo el año. De la misma manera, podríamos hablar acerca de que hay personas que cambian su comportamiento, los camaleones pueden cambiar su aspecto, pero nuestro Dios no cambia. Y el hecho de que sea constante, el hecho de que sea una persona que no cambie en su forma de comportarse, a nosotros nos da una tremenda seguridad. O sea, no es que Dios hoy día se levantó de mal genio, o sea, hoy día es amor y mañana, uy, pobrecito de ti porque está molesto contigo. No es así. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con jefes ásperos o difíciles de soportar? La Biblia nos habla acerca de eso en 1 de Pedro. De cómo relacionarte con tu jefe que es áspero o que es difícil de soportar. Y yo he tenido jefes así. Un día viene y te da una sonrisa. Al día siguiente te suelta un café amargo en la cara. Entonces, pero nuestro Padre no es así. O sea, nosotros podemos tener una tremenda confianza en que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús es el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, la constancia del carácter de Dios nos asegura que Él siempre va a actuar conforme a su naturaleza recta. Eso produce en nosotros una tremenda seguridad. Miren, lo que Él hace siempre es coherente
con lo que Él es. Está lo que Él es y está lo que Él hace. Lo que Él hace siempre emana de la constancia de su carácter. Si Dios en su carácter es así, es estable, su forma de proceder también comunica estabilidad. Ahora, ya que sabemos que Dios es un Dios de amor, que siempre actúa conforme a su naturaleza, también nosotros podemos responder sirviéndole por amor. Tú y yo podemos servir a Dios por amor, no por temor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que Alá no existe? ¿Sabían que Alá no existe? Muchos dicen, no, Alá significa Dios. Un ratito. Alá no es el Dios de los judíos ni es el Dios de los cristianos. Alá no es Elohim ni tampoco es nuestro Padre. Si ustedes entienden un poco de historia, ¿no? Y se remontan un poco a la época de Abraham, en Ur de los Caldeos se adoraba al dios lunar Sin. Y el Dios de la gloria se apareció a Abraham en Mesopotamia y él se dio a conocer. Y es que ahí empieza el monoteísmo. Había muchos dioses que eran adorados en aquellos días. Y bueno, y nunca han visto la media luna del Islam, porque realmente Alá es un Dios lunar. Ellos adoran a la luna. Ahora, si yo sirviese a Alá, lo sirviese por temor, lo serviría por temor. Cuando uno lee el Corán, uno puede capturar, uno puede entender cómo es el Dios del Islam. El Dios del Islam es déspota, es racista, es despiadado, sanguinario, no ama al hombre. Él ordena matar a la gente de otras religiones. A la mujer la degrada y la rebaja. Él no es un buen Dios, es malo, es caprichoso. Y si tú lo sirves, Él te puede prometer cosas tan jaladas de los cabellos como que vas a pasarte el resto de la eternidad fornicando con 40 vírgenes. O sea, imagínense. Gracias a Dios que no existe, ¿ok? Pero mucha gente piensa que existe y lo sirven. Ahora, debido a que el verdadero Dios del cielo es amor y demuestra que nos ama enviando a su Hijo a morir por nosotros, eso significa que no tenemos por qué temer sus caprichos, porque no los tiene. Él es estable, Él es bueno, Él se ha definido y Él lo ha demostrado. Dios está a tu favor, no está en tu contra, Él no te quiere hacer daño, todo lo contrario. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él tiene una sola voluntad, no tiene dos. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y Él desea que sus hijos lo amen de todo corazón y que también lo teman, lo reverencien, lo adoren, lo respeten. Pero sabe que todo eso es para nuestro bien y para el bien de nuestros hijos. Ahora, como dije anteriormente, la única razón por la cual nosotros podemos llegar a entender y conocer a Dios es porque Él se ha dado a conocer al hombre inmediatamente después de crearlo. Cuando uno lee Génesis, y el libro de Génesis es un libro que está escrito en cierto tipo, estilo, género literario. El libro de Génesis está elaborado en prosa narrativa. Contiene mucha historia. Y las primeras palabras que salieron de la boca de Dios para con el hombre fueron palabras de bendición. Y Dios se definió. Dios envió un claro mensaje. Dios es un Dios que bendice, que bendecir significa hablar bien, que declara buenas palabras sobre el hombre. Se definió como un Dios que está a favor de su creación. Eso lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Pero si pasamos al capítulo 2 y llegamos al versículo 16, donde Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que te comieres ciertamente morirás, o como dice en hebreo, muriendo morirás, al morir morirás, o en tu muerte morirás. Esto es, si tú mueres espiritualmente, luego vas a experimentar la muerte física. En esas palabras que Dios le da al hombre, después de haberlo bendecido en el capítulo 1, con ese primer mandamiento que Dios le da al hombre, Él se identifica como un ser moral y como el único que define lo bueno y lo malo, y como la única fuente de verdad absoluta. O sea, pensemos, cuando leemos, capturemos el mensaje.
Cuando el hombre desobedece a Dios, y ustedes saben que la mujer fue engañada, entonces Dios comienza a pedirle cuentas. Y luego se voltea a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Cuando Dios formula esa pregunta, Él se está dando a conocer como el único árbitro entre lo bueno y lo malo y como el único juez justo. Un poquito más adelante del capítulo 3, donde tuvimos el escenario original de la tentación y el escenario del pecado original, llegamos al capítulo 4 que registra el primer homicidio. Y cuando Caín mata a Abel, Dios al preguntarle, ¿qué has hecho? Él se estaba revelando como el Dios que da vida y que aborrece el homicidio. Cuando Dios envía el diluvio, Él se reveló como un Dios que castiga la maldad y que recompensa la rectitud. Cuando Dios se revela a Abraham, Él se da a conocer a la humanidad como el Dios que es fiel para guardar sus promesas. Cuando Dios se revela en la generación y en la vida de David, Él se da a conocer como el Dios de misericordia. Y la más alta revelación que encontramos de Dios en la Biblia es a través de Jesucristo, donde encontramos que Él se da a conocer como aquel que nos ama con amor incondicional, que llevó a su Hijo a la cruz. La semana pasada estábamos hablando acerca de las fases de la revelación paulatina de Dios para con la humanidad. Y estas 4 fases son bien interesantes. La primera es la revelación natural a través de la creación. Y lo que podemos leer acá, lo que podemos recoger acá, esta es una evidencia del poder creativo. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, a través de la creación. Luego vemos una segunda fase en la revelación, es la revelación interior, es la conciencia del hombre. Acá se añade un elemento moral. El conocimiento interno de lo bueno y lo malo, la conciencia. Y luego llegamos dentro de la revelación progresiva, Dios da a conocer algo más a la humanidad. Es la revelación escrita a través de la ley de Moisés. Y luego llegamos a la última, la más alta revelación de Dios, es la consumación de la revelación a través de Cristo. A veces escucho cosas y que la gente bien intencionada dice, pero en realidad se desenfocan de lo que Dios quiso, de cuál fue la intención de Dios. Y yo quiero resaltar acá la tercera fase, lo que nos habla de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, Dios reveló su naturaleza al pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos. Yo he escuchado gente burlarse de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los 10 mandamientos en el colegio o cuando eran niños? Sí, a mí me enseñaron los 10 mandamientos. Y es cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero a veces nosotros cometemos errores. El error de la simplificación excesiva engaña a muchos. A veces mezclamos las cosas. En el Antiguo Testamento hay principios morales que son eternos y no cambian porque estamos bajo la gracia. Hay cosas que trascienden todo pacto, toda era, toda dispensación. En los 10 mandamientos encontramos verdades y principios morales que no cambian. Si tú vives en el Espíritu, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia y no bajo la ley, no vas a romper los 10 mandamientos. Vas a andar en ellos porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, a través de los 10 mandamientos, encontramos otra fase de la revelación de Dios hacia la humanidad. Y Dios no le va a comunicar a la humanidad algo negativo, algo malo. Todo lo contrario. Dios le va a proporcionar al hombre lo que el hombre necesita para salir de problemas. Entonces, en el Antiguo Testamento, a través de la ley, Dios reveló su naturaleza al pueblo de Israel y les dio los 10 mandamientos para ayudarles a disfrutar de los beneficios de un comportamiento moral. ¿Sabían ustedes que hay consecuencias por un comportamiento inmoral? A través de los mandamientos, Dios nos da un conocimiento práctico de su carácter, de su naturaleza y de cómo relacionarnos con Él, quien es un Dios santo. Y tengo una pregunta para ustedes. Y yo sé que lo que estoy hablando no es popular, pero es la verdad. Les hago una pregunta. ¿Está mal mentir?
Sí, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es la verdad absoluta. ¿Está mal robar? Por supuesto que está mal. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente justo. ¿Está mal aborrecer, odiar a los demás? Sí está mal. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente amor. Ahora, estamos viviendo en una sociedad en la cual los cimientos morales de nuestra cultura se están desmoronando. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento los reclamos de Dios, en uno de los profetas del Antiguo Testamento dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Me parece que es en Oseas. O sea, no hay conocimiento de Dios en la tierra. O sea, la gente no entiende, no conoce a Dios. ¿Y qué debemos hacer al respecto? Pero esta pregunta ya se formuló hace miles de años en el libro de Salmos. El Salmo 11, el versículo 3, nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, y no está hablando acá de los cimientos o fundamentos de una edificación, está hablando de los fundamentos morales. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Y la triste verdad es que los fundamentos morales de muchas personas han sido destruidos. Es como que su brújula interna está completamente descalibrada, su brújula moral interna está completamente descalibrada. Pero los fundamentos morales de muchos han sido destruidos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Estoy exagerando o no estoy exagerando? O sea, hay indicios, hay números, hay estadísticas. El resultado de esto es un aumento en los embarazos de chicas, adolescentes, aumento en el suicidio de los jóvenes, incremento de la violencia en las calles, el anhelo de la gratificación instantánea y las soluciones fáciles, la sociedad tipo microondas, la sociedad tipo comida rápida. No saben postergar las recompensas diferidas, ya, es decir, hacer lo bueno ahora, abstenerme de aquello y en el futuro cosechar las recompensas no es algo popular. Todo lo contrario, o sea, nuestra generación está batiendo récords de deshonestidad, falta de respeto, promiscuidad sexual, etcétera, debido a la caída de los fundamentos morales. Estaba conversando con una persona, estábamos hablando acerca del periodismo serio. ¿Existe? O sea, antes uno tenía que reportar objetivamente la verdad. ¿Has escuchado de la frasecita fake news? ¿No? Las noticias falsas, ¿no? Y los Estados Unidos y el presidente Trump, ¿no? Siempre a través de sus frecuentes tweets, ¿no? Él exponía cómo la CNN, a través de sus fake news, a través de sus noticias falsas, tratando de polarizar la opinión mundial bajo su punto de vista liberal o izquierdista, y eso va mucho más allá que la política. O sea, y ahora hay una crisis interna en CNN en la actualidad porque han perdido todo tipo de credibilidad. ¿Qué pasó? Fueron destruidos los fundamentos. ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la verdad? Han perdido toda capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Me gusta lo que dijo Josh McDowell. Una sociedad que en general rechaza la verdad y la moral es una sociedad que ha perdido la habilidad de discernir entre lo que es bueno o malo. La verdad se ha convertido en cuestión de gusto. La moralidad ha sido reemplazada por la preferencia individual. Es decir, están aterrizando en la pista del subjetivismo. O sea, ya no existe para ellos la verdad objetiva, todo es subjetivo, todo está sujeto a tus conveniencias, así como existe una ética de conveniencia. Bueno, en esta oportunidad sí me conviene mentir, en esta otra no. Entonces, esa es la ética situacional o de conveniencia. Y ya que los cimientos o fundamentos morales han sido socavados, entonces continuamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales somos bombardeados con mensajes que no son neutrales, todo lo contrario, sino que enseñan el relativismo
la creencia de que aquello que no es cierto para ti o que es cierto para ti, tal vez no sea cierto para mí. Y nuestros hijos cada vez más están siendo rodeados de un ambiente y sistema educativo que rechaza la idea de una verdad absoluta. Y si la verdad absoluta es rechazada, Dios es rechazado porque Dios es la verdad absoluta. Y otra vez surge la pregunta, frente a esto, ¿qué ha de hacer el justo? Obviamente el justo tiene que expresar una posición a favor de la verdad, con convicción, con seguridad. O sea, tú y yo podemos tener la certeza de cuáles son las verdades absolutas y lo que hace que ellas sean absolutas. Como alguien dijo, la mejor forma de combatir el error es la manifestación positiva, la declaración positiva de la verdad. Pero preguntémonos, ¿qué cosa es la verdad absoluta? Bueno, la verdad absoluta es una verdad que es objetiva, universal y constante. Aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. O sea que aquí no existe la conveniencia, aquí no existe el asunto de esta época o aquella época o las costumbres o cultura de aquel pueblo o de otro pueblo. Estamos hablando acerca de verdades morales que trascienden toda época, que trascienden cualquier era. Y por eso Dios comenzó su revelación de lo que es bueno y malo a través de los 10 mandamientos. Allí estableció la verdad moral absoluta. Eso es lo triste que estaba comentándoles hace un rato. O sea, hay gente que cuando escucha del asunto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o sea, de inmediato asumen una postura contraria a Dios. Hay personas que inmediatamente comienzan a cuestionar a Dios y comienzan a tildarlo de caprichoso, impositivo, como que quiere controlar y manipular nuestras vidas por sus mandamientos, como si fuéramos marionetas o títeres. O sea que Él desde el cielo nos maneja a nosotros aquí en la tierra, nos controla, nos manipula y todo eso. Cuando en realidad no entienden que Dios gobierna cada una de sus acciones con su carácter y naturaleza, que es amor. Ahora, si es que hablamos acerca de amor y mandamientos divinos, vamos a tener que recurrir al testimonio del discípulo amado, del apóstol del amor. ¿Quién era? Juan. ¿Y qué cosa escribió Juan? En 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 3, él dijo lo siguiente, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Otra traducción dice que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Quiero que ustedes sepan lo que está ocurriendo en estos días. La Biblia nos habla en Efesios 4 de vientos de doctrina. ¿Qué cosas son los vientos de doctrina? Son enseñanzas que no tienen suficiente sustento bíblico. Textos fuera de contexto, falta de comparar escrituras, falta de capturar el consejo de Dios con respecto a cierto tema. Hay un viento de doctrina que está soplando en el cuerpo de Cristo llamado la gracia extrema. Y los que han adoptado esa doctrina errónea de la gracia extrema se han polarizado en contra de la palabra mandamientos. O sea, para ellos la palabra mandamientos tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Seguramente por años estuvieron en una iglesia legalista y han sufrido tanto y se han vuelto miserables bajo el legalismo, porque el legalismo puede causar eso, que se han ido hacia el otro extremo. ¿Alguna vez han visto esos relojes de péndulo? ¿Qué pasa con el péndulo? El péndulo oscila de un extremo al otro. Entonces, sufrieron tanto bajo el legalismo extremo, que ahora se han pasado a la gracia extrema y se han puesto en contra del balance. Juan está escribiendo el perfecto balance y dice que los mandamientos de Dios no son algo pesado. Los mandamientos de Dios, todo lo contrario, son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para andar en ellos, para obedecerlos, para guardarlos. Y es en ellos que funcionamos bien. Si tú un carro
a gasolina le metes querosene, no te va a funcionar bien porque estás chocando con su diseño, con aquello para lo cual fue diseñado. De la misma forma, el hombre no funciona bien si es que no guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que leamos, entendamos correctamente a Dios. O sea, Dios no se relaciona caprichosamente con el hombre. O sea, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, Él no está en contra tuyo, Él quiere ayudarte. Hay que entenderlo, no hay que culparlo, no hay que atribuirle a Él cosas que son injustas. Entonces, hoy día vamos a entender a Dios en su trato para con nosotros a través de lo que voy a llamar las 3 P's. O sea, P. No, 3 P's, ¿no? Estas 3 P's son como 3 capas que intervienen en nuestra relación con Dios. La primera P es la P del precepto, del mandamiento, ¿no? Muy pocos se dan cuenta de que el precepto, las reglas, los reglamentos, las normas, los mandamientos, los códigos y requisitos de las Escrituras no son sino solamente el primer paso en entender la moralidad básica. O sea, Dios le da al hombre órdenes específicas. Es como un padre le dice a su hijo, porque lo ama y lo quiere proteger, dice, no metas la mano dentro del horno que está caliente, porque quiere protegerlo. Pero es una indicación, es un precepto, es un mandato. Entonces, el padre le da a su hijo esa indicación para proporcionar límites concretos que gobiernan la conducta humana. Mucha gente piensa que los mandamientos son una larga lista de cosas de hacer o dejar de hacer, pero en realidad esto define lo bueno y lo malo en términos explícitos. Ahora, más allá del precepto, tenemos que entender lo que viene a ser la segunda P. O sea, porque los preceptos o mandamientos que Dios nos da apuntan o señalan a principios morales. O sea que detrás de ese precepto, detrás de ese mandato, detrás de ese mandamiento, hay un principio moral y Dios no quiere que el hombre lo rompa. Los preceptos y mandamientos de las Escrituras no solamente nos fueron dados para hacer esto y no hacer aquello, sino para conducirnos más allá del precepto a un principio universal. Eso significa que se aplica a todos. Y si los preceptos de Dios son el paso inicial para entenderlo y conocerlo a Él y discernir entre lo bueno y lo malo, los principios son el paso intermedio en la escalera que nos lleva de los principios o de los preceptos a la persona de Dios. Ahora, ¿qué cosa es un principio? Un principio es una norma o un criterio que puede aplicarse a más de un tipo de situación. Los principios ayudan a explicar el porqué de un precepto o mandamiento. Otra vez estamos hablando de algo dado por Dios de manera intencional, con un diseño perfecto, algo que Dios hizo de manera estratégica. Dios no se da a conocer, Dios no se revela caprichosamente, sino ordenadamente. Dentro de la revelación progresiva o paulatina de Dios al hombre, hay un orden, porque Dios es un Dios de orden, y hay amor, y esa es su intención, es protegerlo, es el Padre protector y defensor. Por ejemplo, dentro de la ley de Dios, todos hemos escuchado ese mandamiento que dice, no matarás, ¿no? Pero en el griego, en el hebreo, lo ratzach significa no asesinarás. Significa no derrames sangre inocente. Entonces, ese es un precepto. Pero ¿cuál es el principio que está detrás del precepto o mandamiento de no asesinarás? El principio es el respeto por la vida. ¿En qué principio se basa el precepto o mandamiento de no darás falso testimonio? En el principio de la honestidad. Pero hay una verdad moral más grande que nos lleva más allá aún de los principios señalados por las Escrituras. Y aquí entra la tercera P. Es la persona de Dios. Está la P del precepto, está la P del principio, pero está la P de la persona de Dios. O sea, no es suficiente conocer los preceptos de Dios y aún los principios verdaderos en que dichos preceptos se basan. Hay que conocer también a la persona de la cual emanan. Así que el propósito final
de los preceptos dados por Dios y de los principios establecidos por Él es conocer y entender a la persona de Dios. Y obviamente la Biblia está llena de principios, está llena de preceptos. La palabra de Dios está llena de preceptos, de mandamientos colocados allí para nuestro bien. Los principios son el porqué de los preceptos y la persona detrás de los principios es Dios mismo. O sea, pasar del precepto al principio nos lleva a la persona misma de Dios. ¿Me están entendiendo esa mañana? Gracias por su entusiasmo. Pero las indicaciones en las Escrituras, o sea, no fueron dadas caprichosamente, son códigos que nos revelan el carácter de Dios. Cuando leas la Biblia, lee el carácter de Dios. Yo sé que es la tercera capa, porque a veces leemos los milagros de Jesús, a veces leemos, wow, cuánta sabiduría tiene Dios, pero léelo a Él, lee su carácter, su naturaleza. Esto es bien importante. Entonces, en la Biblia tenemos lecciones de pureza que nos enseñan a separar entre lo bueno y lo malo, a discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo profano y lo santo. Y el principio a partir del cual se basan estas normas emana del carácter de Dios mismo. O sea, a través de estos principios o dichas leyes, Dios se muestra como un Dios que no tolera el pecado. Y esa es una expresión de su carácter. Ahora, vamos a ver algo que David, el salmista, escribió en el Salmo 19. ¿Cuántos saben que Dios y su palabra son uno? Tú no puedes conocer o entender a Dios a través de tus sentidos. Tienes que hacerlo a través de lo que la palabra de Dios te dice de Él. El Salmo 19, los versículos del 7 al 9 nos dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Lo que encontramos acá es un testimonio de David acerca de la ley de Dios. No sé si ustedes han dado cuenta, pero este pasaje te dice a ti y a mí lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace, vez tras vez. Hay diferentes características. Es la naturaleza de la palabra y es la obra de la palabra. Lo que somos precede a lo que hacemos. Y lo que hacemos precede a los resultados que obtenemos. Dios y su palabra son uno. Entonces, aquí estamos encontrando 7 características de la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad y es justa. Y lo que estamos leyendo acá son las 7 cualidades del legislador, de las leyes de Dios. El que da las leyes tiene 7 cualidades. Entonces, la palabra de Dios nos revela a Dios, nos ayuda a entender a Dios. Ahora, puede que todo esto les parezca a ustedes demasiado teórico e impopular. Sí, yo sé que lo que estoy hablando no es popular, pero es necesario. Pero vamos a ver cómo se aplica en nuestras vidas. O sea, cómo podemos entender a Dios a través de las 3 P's. Voy a explicárselos. En primer lugar, voy a partir de lo conocido para explicarles lo desconocido. Una preguntita. ¿Por qué es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los carros? ¿Por qué es obligatorio? ¿Ah? Para no pagar la multa de 336 soles o que te pongan 20 puntos en contra en tu récord. Pues no. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo que los cinturones de seguridad son incómodos? Es un domingo de verano, temprano por la mañana. Te estás alistando para venir a reunirte con la gente de la iglesia y tu camisa está recién planchadita. Te la pones, te subes al carro, te pones el cinturón, se te arrugó la camisa y tienes que predicar delante de la gente, ¿no? Ok, entonces los cinturones son incómodos. Pero este precepto tiene detrás el principio de la seguridad y ha sido dado porque los cinturones de seguridad salvan vidas. Está comprobado. ¿Okay? O sea, detrás de eso hay personas que valoran la vida.
sea, ¿pueden entender el precepto, el principio y la persona? Cuando tú obedeces los mandamientos, no solamente honras a la persona que los da, también nos beneficia. Les voy a contar una historia de la vida real. Había un joven que tenía unos vecinos, la casa de los vecinos tenía piscina, ¿no? Pero esta piscina estaba rodeada de una cerca de madera. Él no conocía a sus vecinos, nunca había entrado a su casa, nunca se había metido a la piscina, pero sabía que tenían una piscina. Entonces un día vio que los vecinos se fueron. Era una noche y los vecinos se fueron de la casa, así que él con su novia se subieron la cerca de madera, era de noche, estaba oscuro, se sacó los zapatos, se subió al trampolín, se tiró y no se dio cuenta que había poca agua y ¡crack! Un sonido de huesos rotos. Finalmente, lo que él recibió fue que quedó paralizado del cuello para abajo por el resto de su vida. Y es lo mismo cuando nosotros hacemos caso omiso de los límites morales que Dios nos da para protegernos del mal. O sea, piensen un poquito. Este mensaje, como dije, no es popular, pero nos ayuda a pensar. Estoy provocándolos a pensar. Por ejemplo, ¿es Dios un caprichoso que quiere que nos privemos de las cosas buenas de la vida? No, porque la piedad para todo aprovecha. ¿Cuál es el principio detrás de los preceptos de Dios? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de algo, ¿no? Y la gente toma esto muy ligeramente. El pensamiento con respecto al sexo es muy liberal. Pero ¿cuál es el precepto de Dios con respecto al sexo? La Biblia dice, huye de la fornicación. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio es la norma del amor. O sea, el amor no se aprovecha de su prójimo, el amor no codicia el cuerpo de su prójimo, el amor espera hasta el día del matrimonio. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el carácter y naturaleza de la persona de Dios que lo dio? Es que Dios es amor, Dios es fiel y Dios es puro y nos ha dado ese mandamiento para protegernos. No, pero yo puedo acostarme con mi enamorada todas las veces que yo quiero. ¿Ah, sí? Dios te quiere proteger, en primer lugar, de la culpa. En segundo lugar, de embarazos no deseados, no planeados. También te quiere proteger de un posible aborto. Te quiere proteger de enfermedades sexualmente transmitidas. También te quiere proteger de la inseguridad sexual proveniente de experiencias previas. También te quiere librar de la angustia emocional o de la presión económica porque la embarazaste y ahora estás en apuros. Tienes que suplir. O si estabas estudiando tu carrera y ahora estás esperando un hijo, se trunca tu desarrollo personal. O sea, Dios te quiere proteger. Por ejemplo, el principio de Dios, o el precepto de Dios, mejor dicho, dice que no mintamos, no robemos o no engañemos. ¿Cuál es el principio detrás de este precepto? Es el principio de la honestidad. ¿Cuántos saben que la honestidad no miente, no engaña ni roba? Y la honestidad es una virtud que proviene primero de la persona de Dios, de su naturaleza y de su carácter. ¿Cuántos saben que es imposible que Dios mienta, que Dios engañe? ¿Saben por qué? Porque Él es la verdad. Y es imposible que Dios robe. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es generoso y Él es respetuoso. ¿Cuántos saben que mentir, engañar y ser deshonestos rompe relaciones? Pierdes credibilidad, tu testimonio personal cae por los suelos y Dios nos quiere proteger, no quiere que tú seas culpable de arruinar tu propia reputación. Es como dispararte a los pies, es como meterte autogoles, es como sabotear tu propio futuro. ¿Qué con respecto al divorcio? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es bueno que el hombre esté solo, o sea, es bueno que esté acompañado. Y también la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuál es el principio detrás? Es la unidad. ¿Y de dónde viene? De la persona de Dios, donde dice que nuestro Dios uno es. O sea, ese principio de la humanidad es de donde emana esto de la unidad matrimonial. ¿Cuántos saben que la fidelidad matrimonial nos protege de muchos males? Absolutamente. Ahora, el precepto de Dios es que hagamos siempre lo bueno. Detrás de este mandamiento está el principio de la justicia. Y detrás está la persona de Dios, que es justo. Y obedecer a Dios nos da, en esta área, la recompensa de tener una buena conciencia. La buena conciencia es la almohada más cómoda que tú puedes tener cuando te vas a dormir.
O sea, lean en Génesis la historia de José en Egipto, en la casa de Potifar, donde la esposa de Potifar le colocó los ojos encima y se le tiró encima. Y él, gracias a Dios que huyó de la fornicación, él dijo, no. Él como mayordomo en una casa bien acomodada, porque él era mayordomo de Potifar, capitán de la guardia del faraón. O sea, tenía una buena casa, o digo, un buen cuarto, una buena cama. Seguramente, no sé, una almohada con plumas de algún ave exótica de Egipto. Pero esa noche tuvo que dormir con la almohada de piedra de la prisión. Pero él sabía que su conciencia estaba limpia. Entonces, hay beneficios. Tener una conciencia limpia es algo precioso. Por ejemplo, el precepto que dice, honra a tu padre y a tu madre, o que honres a las autoridades. ¿Cuál es el principio detrás? Es el principio del respeto. Y esto es así porque la dignidad y el valor provienen de la persona de Dios. Entonces, nosotros podríamos entrar en una lista interminable de principios y preceptos, pero cada uno de ellos son un reflejo del carácter y la naturaleza de Dios y nos ayudan a entender y conocer mejor a Dios. Por eso, seamos capaces de ver detrás de todo esto a un Dios amoroso, que trata de protegernos y que recibamos los beneficios y las recompensas de vivir en línea con Él, con su palabra, y de guardarnos de las consecuencias de desobedecer sus preceptos, romper sus principios y colocarnos en una posición directa a la persona de Dios. Yo les digo, esto es completamente práctico y nos va a beneficiar. ¿Cuántos han entendido a Dios esta tarde un poquito mejor? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Señor, una vez más, tú demuestras que eres bueno. Gracias, porque en tu revelación para con el hombre, tú te has dado a conocer a través de tu bondad, tu naturaleza, tu carácter. Todo eso es para nuestro beneficio. Señor, te agradecemos, te honramos, te damos las gracias que tú nos das el privilegio de poder entender un poquito más de tu persona maravillosa. Y te damos por eso las gracias, la gloria en el nombre de Jesús. Si estás acá esta tarde y aún no has tenido esa experiencia sobrenatural, reveladora, en la cual has tenido un encuentro en el que conoces a Jesús de manera personal, te quiero invitar para que puedas orar conmigo. Si tú quieres empezar a entender a Dios, necesitas recibir a Jesús. Y si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Repite conmigo: Dios de los cielos, esta tarde reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.